Muy buenos días, José. Un saludo a toda la población que sintoniza RCR en todo el Perú. Bien, esta semana, en realidad, la semana pasada, para ser más precisos, el Congreso de la República aprobó en segunda votación el proyecto de ley para elevar las pensiones a docentes, cesantes y jubilados. Usted ha sido en su momento ministro de Educación, es un especialista en políticas de educación pública, ha sido maestro de escuela, es docente universitario. ¿Cuál es la mirada que tiene respecto a este proyecto de ley que ya está en manos del Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, quiero saludar al SUTEP y a la Asociación de Cesantes y Jubilados por la ratificación de la primera votación, ya en segunda votación, del proyecto de ley que autoriza aumentar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados. Yo soy maestro cesante, jubilado, digamos, y yo observo que los maestros cesantes y jubilados tienen una pensión, tenemos, pero hay una pensión promedio de 800 soles por debajo del sueldo mínimo. Hay inclusive maestros, los más mayores, digamos así, que reciben hasta 350 soles. Y entonces son pensiones indignas, pensiones miserables. Yo cuando voy al Banco de la Nación, yo observo a personas muy adultas recibir esa cantidad de dinero que no les alcanza ni siquiera para las medicinas. Realmente veo que es un trato inhumano de parte del Estado peruano. Por eso es que me alegra mucho que se haya aprobado en el Congreso el proyecto de ley y yo espero que el Ejecutivo, que los economistas, porque generalmente son los economistas, los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Educación, no solamente vean el problema en el sentido del financiamiento, sino que busquen fuentes de financiamiento. Creo que esa debe ser su labor, buscar fuentes de financiamiento y medidas progresivas de aplicación para que el Ejecutivo la promulgue de una vez. Y en ese sentido, yo vengo proponiendo en los medios de comunicación que si el promedio son 800 soles, la diferencia para llegar a 3.300 son 2.500 soles. Entonces yo sugiero que se estudie la posibilidad de hacer un aumento de 500 soles en noviembre de este año, 500 en marzo y 500 en noviembre del 2026 y 500 en marzo y 500 en noviembre del 2027. O sea que en 2 años y medio aproximadamente se puede llegar a cubrir lo aprobado en el proyecto de ley. Y creo que eso sí es viable. Hay que buscar la fuente de financiamiento y hay que poner buena voluntad. Porque cuando les aumentan, porque les aumentan en el proyecto de presupuesto público las pensiones a militares y jubilados, hay personas que jubiladas reciben el mismo haber que cuando eran activos y se dice que habrían congresistas que reciben la pensión y el haber del Congreso. Entonces ahí los economistas que fueron funcionarios públicos y que crearon para poder tener un ingreso importante, una planeadorada en el gobierno de Humala, entre 20 y 25 mil soles, que craneen, que busquen formas de financiamiento para atender la indignidad
el acto de injusticia social en la que viven alrededor de 150.000 maestros, cesantes y jubilados. En Ahora, esta pelea del SUTEP, de la Asociación de Cesantes y Jubilados, yo me adhiero como maestro. ahora, doctor, usted ha puesto un tema medular, ¿no? En el sentido que analistas, economistas, gente que está vinculada al mundo de la economía y la finanza señala que el gobierno, el Estado no cuenta con recursos justamente como para poder atender este proyecto de ley. Usted señala que hay que conseguir fuentes de financiamiento. ¿De qué manera esto se puede lograr? Mira, yo no soy economista, yo ¿Ya? no soy experto. Yo los invoco a los economistas a que no solamente señalen el problema, sino para que estudien, sino que ellos que son especialistas propongan fuentes de financiamiento. Yo podría decir muchas cosas, pero yo no soy especialista en el tema y no me meto en lo que no sé. Para eso están los profesionales, los funcionarios, los economistas que están en el ministerio y fuera del ministerio. Yo creo que así como en el presupuesto público presentado al Congreso se aumenta a los militares y policías, también se puede aumentar progresivamente en 2 años y medio para alcanzar el mínimo. Ahora hay un problema bien grave que se estaría produciendo en caso que este proyecto de ley no se aplique. Mira lo que ocurriría. Un maestro de la primera escala gana 3.300. En noviembre va a ganar 3.500. Ahorita. Los profesores que están en la cuarta, quinta escala llegan alrededor de 4.000, 4.500, 5.000 soles. Y hay pocos profesores en la sexta, séptima y octava que llegan al 100 o 110% más. Van a llegar en noviembre a alrededor de 7.000, 8.000 soles con 30 horas, porque si es con 40 horas, en el caso de los directores es mucho más. No quieren llegar a los 65 años. Y entonces yo digo, ¿para qué hay una carrera pública magisterial? ¿Para qué hay una meritocracia? ¿Para qué se ha devuelto la dignidad a través de evaluaciones, de reconocimiento de méritos de los maestros activos? Sí, no quieren que llegara a los 65 años, porque llegar a los 65 años es entrar a la pobreza absoluta, a la indignidad, a la injusticia, con sueldos realmente miserables. Entonces, no está en juego solamente el futuro y el presente de los cesantes y jubilados. Está también el presente y el futuro de los maestros en actividad. Y en ese sentido, así como buscan recursos para otras profesiones, así como generan una planilla dorada entre 20 y 25.000 soles para pagar generalmente a los funcionarios de las Secretarías de Planificación Estratégica. Y yo lo sé porque he sido funcionario público y lo hicieron en el gobierno de Humala. Que vean cómo encontrar los recursos para resolver este problema. Les dejo ese encargo, porque no se trata que un profesional diga, no hay recursos. Su función también es ser creativo, ser original y con su sapiencia y experiencia profesional ver cómo resolver el problema.
Ahora, de acuerdo al plazo que tiene el Ejecutivo, en 15 días debe promulgar, ¿no? La norma fue aprobada, el proyecto fue aprobado la semana pasada en el Congreso de la República. O sea, desde esa perspectiva, el Ejecutivo debe aprobar este proyecto, doctor Bessler. Yo esperaría que la presidenta Dina Boluarte deje un recuerdo a los maestros, a los cesantes y jubilados. Me imagino que tiene amigos, amigas, familiares, maestras que son cesantes y jubilados. Que le pida su boleta de pago como cesante. Y va a encontrar maestros que ganan 400 soles, 500 soles, 600 soles, 700 soles. Entonces, para que su gobierno sea recordado por los maestros en actividad y por los maestros cesantes y jubilados, que obligue a los funcionarios a buscar soluciones y no a oponerse, porque se oponen con los maestros, pero no se oponen con los militares y los policías. Entonces yo espero, tengo fe, tengo confianza que el Ejecutivo, desoyendo a estos profesionales que para algunas cosas se quedan callados, promulgue el proyecto de ley. Si no, va a pasar a insistencia en el Congreso, pero lo ideal es que el Ejecutivo lo promulgue y en el reglamento se vea una aplicación progresiva. Yo estoy hablando de 2 años y medio, puede ser un poquito más. Bien, también en las últimas horas ha surgido otra propuesta, ¿no? Se va a presentar un proyecto para otorgar pensiones dignas a auxiliares de educación cesantes o jubilados, ¿no? Es decir, a auxiliares de educación. ¿Cómo mira usted este tema, doctor? Bueno, todos tienen una pensión miserable en el sistema de pensiones, pero en este caso comencemos con los maestros cesantes y jubilados. Si ya hay un proyecto de ley aprobado en 2 votaciones, comencemos con esto y después veremos el resto. Yo como maestro de aula me auno a la lucha del SUTEP. No me auno a la lucha, estoy de acuerdo con los maestros y saludo la lucha del SUTEP, también la lucha de la Asociación de Cesantes y Jubilados y el voto mayoritario de los congresistas para que esto sea efectivo. Y con respecto a los otros sectores, espero que en el futuro también se resuelva favorablemente el problema, porque no puede ser que se den una vueltita el 15, el 14, el 16 por el Banco de la Nación y van a ver a viejitos maestros y a maestros en actividad recibiendo una miseria de pensiones que no alcanza para nada. De verlo. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y gracias como siempre por atender la invitación de nuestro medio. Ha sido un gusto conversar con usted. Buen día. Yo le agradezco e invito a los líderes educativos, a los exministros de educación, a la comunidad educativa que diga su palabra, que no se queden callados, a los exministros de educación, a que digan su palabra. Y también invito a los economistas a poner en ejercicio su profesión, no para oponerse, sino para buscar alternativas de solución. Yo como maestro estoy dando una alternativa progresiva de solución, pero no puedo hablar más porque no soy especialista. Muchas gracias, como siempre, José. Muy agradecido. Y yo quería pronunciarme por RCR
sobre este tema que a mí me interesa, no solamente como maestro, sino porque veo a los colegas en una situación de indignidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Conversamos con el doctor Iden Beckler, ministro de Educación, docente y experto también en política de educación pública. Hacemos una pausa, regresamos en unos instantes con más. Presente edición de RCR, Red de Comunicación Regional.